Hola chicos, ahora vamos a empezar la unidad número 2 de historia, denominada el concepto de Estado-Nación. Para esta clase nos hemos propuesto como objetivo el analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política de América Latina y de Europa se reorganizó con el surgimiento del Estado-Nación, caracterizado por la unificación de territorios y de tradiciones culturales, ya según el principio de soberanía y el sentido de pertenencia a una comunidad política. No se asuste con este objetivo tan grande porque es bastante sencillo. Ya vamos a ver cómo las ideas del nacionalismo, del liberalismo, influyeron acá en América y en Chile. Al final es como irrumpieron esta idea en distintos procesos, que los vamos a ver a continuación. Primero, hay que definir qué se entiende por nación, porque uno siempre habla la nación, pero ¿qué se entiende? Primero hay que entender que obviamente la nación como tal es una construcción política, una construcción social, ya porque no es algo con lo que uno no nace así y genéticamente siendo chileno, siendo peruano, boliviano, alemán, etcétera, sino que tiene que ver con una división arbitraria por parte de un sector político social de un territorio, ¿ya? Y la nación se refiere a un conjunto de ciudadanos o personas en general que están ligadas entre sí por un contrato social que le otorga derechos y deberes, ¿ya? Es decir, que estamos ligados, por ejemplo, a una constitución, ¿ya? O a un Estado. Por ejemplo, acá somos chilenos por tanto un sentido de pertenencia a la nación, o sea, nos sentimos parte de, ¿ya? Y al mismo tiempo es porque obviamente tenemos una ciudadanía que nos respalda ya que hay una constitución que dice que tenemos estos deberes y derechos y por tanto somos chilenos. Pero recuerden, como ya digo, esto es una construcción, ¿ya? Porque, por ejemplo, existen gente o sectores sociales o culturales que no quieren ser parte de esta nación. Por ejemplo, la cultura Rapa Nui, la cultura mapuche, etcétera. Y eso pasa en otros países, no crean que solo acá, ¿ya? Y tenemos dos tipos de movimientos en torno a la nación. Tenemos movimientos de división y movimientos de unificación de nacionalidades, ¿ya? Los de división son aquellos movimientos nacionalistas, ¿ya? Que pretenden separarse de un Estado o una nación más grande, ¿ya? Y no quieren ser más parte de esta. Le doy ejemplos bastante sencillos que están ocurriendo en este mismo momento en el mundo. De hecho, en España ya hay muchos sectores distintos que fueron unificados a la fuerza. Están los vascos, están los catalanes, ¿ya? Y obviamente los madrileños, que es la capital. Y para que se hagan una idea, el sector de Cataluña, los catalanes, se quieren separar de España, ya no quieren ser más parte de España, quieren ser ellos una nación. De hecho, en Cataluña se habla hasta un idioma distinto, se habla el catalán, ¿ya? Y de hecho, para que se hagan una imagen mental en torno al tema, les voy a dar un pequeño ejemplo futbolístico. De hecho, no me acuerdo en qué año pasó, pero este debate estaba bastante fuerte. Esto pasó hace como 3 4 años, si no fue hace mucho. Estaba muy fuerte este debate en torno a que Cataluña se quería independizar y había un movimiento social muy fuerte. ¿Y qué pasó? Es que se dio el clásico contra el Real Madrid, madrileños, y el Barcelona, que son catalanes, ¿ya? Y al principio del clásico se entonaba el himno español, ¿ya? Como si fuera un partido de Chile acá, ya el partido de Chile, el himno nacional, allá se entonaba el himno español, y este partido fue en el Camp Nou, en el Estadio del Barcelona, en Cataluña. Y cuando empezó el himno español, recuerden que ese estadio tiene capacidad para 95.000 personas, esas 95.000 personas pifiando el himno español. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían este sentido de que querían separarse, ellos no se sentían españoles, ¿ya? Para que se den un ejemplo a qué llega esto. También podemos ver el caso de Escocia, que fue a fines del año pasado, que Escocia se quiere separar de Gran Bretaña, ¿ya? Y eso está ocurriendo ahora y también es el mismo proceso, ¿ya? Y esto se da a lo largo de la historia, ¿ya? Por ejemplo, Bélgica era un sector de Países Bajos, lo que es hoy Holanda, y se separaron. O Grecia era parte del Imperio Otomano, del Turco Otomano, y se separaron, ¿ya? Exigieron su independencia. Eh, Otro elemento es la unificación de nacionalidad. Esto es todo lo contrario, ¿ya? Es donde se intenta que muchos estados
o Estado-nación, o distintos territorios pasan a ser parte de un mismo Estado-nación. Por ejemplo, para darle alguna expertise histórica a esto, Alemania e Italia, ambos países estaban divididos totalmente en principados, en distintas como ciudades-estado. Entonces todas eran independientes y no se podía hablar de Alemania. Alemania no existía, si Alemania era un país súper nuevo, ya más nuevo que Chile de hecho, ¿ya? Y en algún momento hubo un movimiento, los prusianos en Alemania, que quisieron unificar esto y crearon un solo gran imperio y lo unificaron. Lo mismo en Italia, unificaron todo el territorio italiano en un solo gran estado, ¿ya? Básicamente esos son los dos grandes movimientos en torno a la nación. Ahora tenemos que ver, entendiendo la definición de nación que les estoy dando, que la nación también se ocupó como justificación de la dominación, ¿ya? Por ejemplo, como esto yo les digo, como eran fronteras imaginadas, fue esto, las naciones y el nacionalismo fueron utilizados por los sectores dominantes, ya sea burguesía, oligarquía, monarquía, etcétera, depende del contexto histórico, para poder invadir y dominar otros territorios. ¿Y cómo ocupaban esto? Por ejemplo, los distintos procesos de imperialismo durante el siglo XIX, principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, donde muchos países europeos tenían colonias en África, en Asia, ¿ya? Y, por ejemplo, para colonizar estos territorios, por ejemplo, los ingleses tenían a la India. ¿Qué hacían? Mandaban para gente del ejército inglés, ¿ya? Obviamente para controlar estos territorios. ¿Y cómo la gente iba? Decía, ¿pero por qué tengo que controlar? No, la gente no lo justificaba, no lo cuestionaba, sino decía, pero es que yo soy inglés y tengo que ir a defender a mi patria, a mi país, a mi nación, y por tanto tengo que ir a dominar a estos otros que yo les llevo mi cultura que es mejor. Básicamente esa es la visión, ¿ya? Por tanto, por defender a esta nación, se ocupaba como forma de dominación, tanto para dominar a las culturas como a otros países. Y de hecho, esto también se puede ver que, fíjense, que cuando hay una protesta social, ocurre algo, ya muchos políticos que están en contra de la protesta social dicen, no, le hacen daño al país, como apelando a la nación, que la gente como que diga, no, es que como le hacemos daño al país, no vamos a protestar, ¿ya? También eso es una forma de dominación con la gente, ¿ya? Esas son las dos formas de dominación en cómo se utiliza la nación y el nacionalismo. Y obviamente de ahí esto se desprende que exista gente que se siente superior a otra por pertenecer a una u otra nación. Hay gente que se siente superior a los bolivianos o a los peruanos, ¿ya? Cuando no tiene ningún sentido, obviamente, porque ellos son personas iguales que nosotros, igual de válidas, tendrán culturas distintas, pero eso da lo mismo porque al final en el mundo existe una gran diversidad, ¿ya? Y de hecho, producto de todos estos procesos de dominaciones que hasta el día de hoy, como yo nombré anteriormente, existen procesos o demandas de autonomía, como el proceso catalán, ya, de Cataluña, Barcelona, ya. Ahora tenemos un conjunto de expresiones del nacionalismo en Europa. Primero, en Europa hubo una gran difusión de las ideas liberales, ¿ya? ¿Y cómo fue esto? ¿Ya? Durante, por ejemplo, el Imperio Napoleónico, ya recuerden, Francia, se intentaron llevar todos estos valores, el valores de la Revolución Francesa, igualdad, libertad, soberanía nacional, intentaron invadir otros países para llevarle este como mensaje, esta ideología, ya, y estos otros países se quisieron defender, y de ahí donde nació este sentimiento de pertenencia a la nación, y de rechazo a los monarcas extranjeros, porque decían, oye, pero si este es mi territorio, ¿por qué vienen ellos a invadirme y a decirme qué hacer? ¿Ya? Básicamente es eso, por eso ocurre esto. ¿Ya? Por eso la difusión de ideas liberales tiene una influencia en el surgimiento del nacionalismo en Alemania. ¿Ya? Por otro lado, existía un gran apoyo a los líderes políticos, ¿ya? Ya que, por ejemplo, los grandes reyes, porque lo recuerdan, los reyes eran líderes políticos, dirigieron procesos de unificación de sus naciones. Por ejemplo, Guillermo I de Prusia, el que intentó unificar esto, el gran imperio alemán, ¿ya? Y ahí creó Alemania. Y obviamente fueron respaldados por la burguesía
y por el ejército. La burguesía los apoyó porque obviamente les servía, y de hecho, acá como dice, la importancia de la burguesía es que la burguesía intentaba expandir su economía, buscaba una expansión económica y de comercial, y por tanto la unificación de estos territorios era una unificación comercial. O sea, crear un solo país de muchos estados les convenía, porque ya no tenían que estar pasando de un país a otro, sino que ahora era un mismo país todo ese territorio. ¿Ya? Y obviamente tenían que invertir menos, tenían más ganancias, y por tanto ello les llevó a apoyar económicamente estos procesos de unificación. Y también tenemos la influencia del romanticismo, que era un movimiento cultural artístico del siglo XIX, que resaltaba justamente los valores del individualismo, la libertad, el espíritu racional, todo lo que tiene que ver con la ilustración. Y la ilustración es la madre del nacionalismo, ¿ya? Por tanto, ellos también influyeron en estos procesos, pero a nivel cultural y artístico. Bueno, acá tenemos también las expresiones del nacionalismo en América, cómo nos influyó todo este proceso acá en América. Y tenemos, primero, los debates entre el centralismo y el federalismo. Es súper sencillo, chiquillo. El centralismo lo que busca es crear estados unitarios, un estado único que controle todo este territorio. ¿Ya? Por ejemplo, Chile es un estado unitario, ¿ya? Porque tiene un solo estado. Y el federalismo es lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que son distintos estados, ya que si bien están unidos por una sola nación, son distintos estados. Recuerda, pero eso se llama Estados Unidos, ¿ya? Y tienen distintas expresiones, ¿ya? Y cada uno también tiene posibilidad de autogobernarse, crear sus propias leyes. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estados que tienen pena de muerte y otros que la tienen prohibido. Hay estados que tienen, por ejemplo, matrimonio igualitario, ¿ya? Parejas, por ejemplo, del mismo sexo se pueden casar, y otros estados donde está estrictamente prohibido, ¿ya? Tenemos ejemplos, en casa en Chile, por ejemplo, si se legisla a favor de la pena de muerte, en todo el país se puede aplicar, y si se legisla en contra, como está acá en Chile, que está en contra, en ningún lado se puede aplicar la pena de muerte. Lo mismo el matrimonio igualitario, por ejemplo, que es el ejemplo, o el aborto, qué sé yo, ¿ya? De hecho, para que se den cuenta, en Estados Unidos, ahora con la irrupción de Donald Trump en el poder, si bien él dice vamos a hacer esto, por ejemplo, el estado de California dijo que no, que ellos iban a recibir a todos los inmigrantes, siendo que Donald Trump no los quiere. ¿Por qué? Porque el estado de California igual tiene autonomía para decidir lo que quiere hacer. También tenemos el término del proyecto bolivariano. El proyecto bolivariano, que el sueño de Bolívar era unir a toda América en una sola gran nación cuando se independizara, ¿ya? Y así será una potencia económica contra lo europeo en ese momento, ¿ya? Y eso se acabó. De hecho, Bolívar llegó, intentando unificar esto, llegó a crear lo que se llamó la Gran Colombia. Y la Gran Colombia, ¿qué era? Estaba formada por los que actualmente se conocen como Venezuela, Ecuador y Colombia. ¿Ya? Se creó este país, en la Gran Colombia, que era bien grande. Y producto que habían diferencias culturales a la interna, se terminó dividiendo esto en Venezuela, Colombia y Ecuador. ¿Ya? También habían conflictos entre las nuevas naciones, ¿ya? Porque obviamente estas expresiones de nacionalismo también como generaron sentido de pertenencia, y lo que ya le hablé, que algunos se sienten superiores, generó, por ejemplo, que tuviésemos problemas con Perú, Bolivia, acá, por ejemplo, en Chile, que fue la guerra del Pacífico. Ya no solo acá, hubieron muchas guerras, y todas son producto de la nación y también intereses económicos detrás, ¿ya? De hecho, se dice por ahí que la gente va a la guerra no solo por un tema de nación, ya, de que yo me siento aparte. Tal vez la gente sí, pero el interés que hay detrás es un interés económico. Entonces la gente se apela a que se sienta parte de la nación para mandarlo a la guerra, mientras los ricos están tranquilos porque se están defendiendo sus intereses económicos. ¿Ya? Básicamente eso, por eso es la influencia de las naciones o sea, y del nacionalismo en los conflictos entre naciones acá en América. También hubieron intervenciones extranjeras que también hicieron aflorar el sentimiento patrio. Por ejemplo, en 1864, Chile y Perú fueron invadidos, y Bolivia fueron bombardeados por un buque alemán, o sea, alemán, español, ya que llegó y bombardeó, por ejemplo, atacó Valparaíso, ya a cañonazo, y obviamente eso hizo aflorar el sentimiento de nacionalismo, de querer defender su patria. Y también en las naciones acá en América hay grandes diferencias étnicas y culturales. Por ejemplo, acá vivimos todos, decimos, hoy somos chilenos,
Pero como ya dije, hay sectores acá en Chile que no se sienten chilenos, como por ejemplo los sectores Rapa Nui, los sectores Mapuche, ¿ya? Y por tanto ellos tienen una gran diferencia étnica con nosotros porque no quieren ser parte de esta cultura, ¿ya? Y está bien porque ellos es su cultura y yo creo que hay que respetarla, encima que ellos estaban antes que nosotros acá. Y en Chile, ¿cómo influyó? Al igual que en América, el nacionalismo fue otra de las herramientas que se utilizó para los procesos de independencia, ¿ya? De hecho, los procesos de independencia se levantaban discursos en función de la patria, la nación, que tenemos que defendernos de los extranjeros, somos todos chilenos, etcétera. Y también durante la consolidación de la República, de hecho, cuando se fue consolidando, se fueron creando los ensayos constitucionales, que eran distintas constituciones, para ir probando, ¿ya? Y de hecho tuvimos una constitución federalista donde teníamos un estado federado, distintos estados en Chile, ¿ya? Y luego se pasó a un estado unificador. Por tanto, ahí podemos ver que habían distintas expresiones de esto en la historia de Chile, tanto en el proceso de independencia como posterior a ello cuando se comenzó a consolidar la República, el Chile tal cual lo conocemos. Bueno chicos, espero que la clase les haya gustado, que les haya quedado todo muy claro y espero que revisen el material y también realicen la actividad para que les quede mucho más claro los contenidos. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad.